Empezamos con la segunda mitad del año y la verdad que tenemos como muchas expectativas después de haber atravesado los hielos antárticos que preanunciábamos muchas dificultades y eventualmente las hubo, pero el ejercicio fue realmente exitoso en todos los aspectos. Y de alguna manera las conclusiones que habíamos visto la vez pasada, cuando estábamos haciendo la revisión de los trabajos, surgió esta idea que parecía que era un escapismo, ¿no? Que el primer ejercicio era un escapismo de las circunstancias que estábamos viviendo, de la pandemia, de todos los trastornos que implicó en la vida cotidiana y en la vida pública de todos. Y lo paradójico fue que la Antártida me parece que nos entrenó, nos ejercitó en cierta sintonía de comprender ciertas circunstancias, entender ciertas circunstancias y cómo la arquitectura puede favorecer o no las mejores condiciones de vida, o dicho de otra manera, entendimos perfectamente que en esos paisajes extremos la arquitectura es radical para para conservar vida, para mantener a la gente con vida. O sea, en la radicalidad estaban los contrastes, los blanco y negro, que nos permitió comprender una serie de cosas. Cuando volvemos a Córdoba, que en principio volvemos a la ortodoxia, nos encontramos que todo está trastornado. De hecho, lo estábamos viviendo. Pero cuando nos ponemos a trabajar con el presente, con la realidad, con la ciudad, con los elementos y los objetos de estudio convencionales, llamémosle así a nuestra disciplina, vemos que no, las reglas de juego han cambiado, o hay ciertas condiciones que no se pueden negar ni obviar y que trastorna absolutamente el panorama. A mí me gustaba esta canción del filósofo de zapatos de goma, Charly García, para empezar la charla. Este, Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal, ¿no? Es una canción para los memoriosos ochentosos, que hay varios en la cátedra, de clics modernos. Y esto me surgió como... A ver cómo hago para pasar. Esto me surgió, bueno, a partir de la charla de cátedra de ayer, que uno tiene la inercia de repetir, ¿no? De repetir, bueno, ¿dónde está el terreno? ¿Dónde está el ejercicio? ¿Qué área me toca? A mí me toca tal escala, vamos a meterle con el tejido, con tal edificio, con tal programa. Y corremos el riesgo de introducirnos en un ejercicio académico más, cuando no debiese ser así. Cuando realmente creo que el segundo módulo, que es absolutamente disciplinar, pero es entender en su mejor condición, en sus mejores posibilidades, a la arquitectura, a la disciplina, a la comprensión de la ciudad, sobre todo pensando en lo que puede transformar, o lo que puede transformarse, o lo que necesariamente debe transformarse la ciudad a partir del escenario que estamos atravesando, y que por más que se pase la pandemia, va a haber marcas indelebles en las formas de comportamiento individuales, colectivas, y en el uso y naturalización de ciertas tecnologías que nos van a transformar el escenario tal cual, el escenario urbano tal cual lo concebíamos, ¿no? Siempre fue esta la gran pregunta, desde el ciclo de hace muchos años venimos en el taller mediterráneo, más allá del nivel y del espesor y profundidad y programa de los temas, como una pregunta mentirosamente sencilla de cómo vivir juntos. Y esto se vincula a dos teorías que están en algún punto encontradas, teorías de evolución biológica, que hablan de un gradualismo evolutivo, algunas, que las especies, la humanidad avanza gradualmente, y una suerte de evolución lineal, contra otras que sostienen, incluso más contemporáneas estas concepciones, de que la evolución no es lineal y que responde a un equilibrio interrumpido. O sea, siempre estamos en equilibrios, a veces más ciertos, a veces más frágiles, pero esos equilibrios de tanto en tanto se interrumpen y generan mutaciones. Eso pasa en todas las especies.
y la civilización humana no es exenta, obviamente, de estar en la naturaleza y sus comportamientos. Entonces, aparentemente, nuestro equilibrio, tal cual lo concebíamos, se ha interrumpido. Y ha trastocado y ha parado la máquina, la famosa grano de arena que para todos los engranajes del sistema productivo y de concepción del mundo y de las cosas. Ya sabemos, ya sabíamos, digamos, no había sorpresa, ya todo lo preanunciaban, lo conocíamos, las estadísticas, los papers científicos, las informaciones de todo tipo, hasta el entretenimiento hacía uso de los datos, de esta concepción del mundo capitalista, de consumo, de erosión del planeta, de los recursos, de consumo de recursos no renovables, los límites que cada vez eran más alarmantes, o son todavía alarmantes, capa de ozono, cambio climático, desigualdad, en la concentración de la riqueza. Y esta frase que siempre la uso, tal vez los docentes estén acostumbrados a ella, pero está bueno para los estudiantes nuevos siempre hacer referencia a ciertos pensadores que marcan como hitos dentro del mundo contemporáneo, ¿no? Uno de ellos fue el filósofo francés Jean Baudrillard, que era como muy gráfico para expresar que la civilización humana, o sea, alertaba que va a perecer por proliferación, no por desaparición, sino como una metástasis, por superproducción de sí mismo de objetos y de cosas, sepultado bajo su propia basura. Y hablando de basura, simplemente como una suerte de postales de nuestro mundo cotidiano, que a veces la queremos hacer invisible y se nos presenta de manera brutal, y que son, yo le llamaba la velocidad del paisaje invisible de la modernidad, lo que cierta concepción del mundo contemporáneo lleva implícita, el lado oscuro, las sombras de nuestro mundo contemporáneo, y que empieza a cambiar el curso de las cosas. Estos son datos, tienen que ver con datos de Argentina. En la Argentina se produce 1 tonelada de basura cada 2 segundos. Este es un paisaje del partido de San Martín, donde está Campo de Mayo, que es el lugar de enterramiento más importante de residuos domiciliarios de la ciudad de Buenos Aires. 17.000 toneladas de basura diaria, y esta idea de que la basura construye paisajes, ¿no? Leía, por ejemplo, como un dato, a veces esos datos que son como más gráficos, que la producción de basura de un año en el planeta puede construir una capa de 7 pisos en toda la ciudad de Buenos Aires, la basura del planeta, ¿no? Aparejado con esto y obviamente en sinergia, el pensamiento, eh, el comportamiento complejo de las dinámicas biológicas, ecosistémicas, interrelacionan los temas y por ende los problemas, ¿no? Cambio climático, inundaciones, sequía, las temporadas del niño, de la niña, y todo eso se siente a la vuelta de la esquina. Estas son imágenes de la ciudad de Córdoba, de las inundaciones, que todos las conocemos, y los incendios que también hemos naturalizado. Actualmente hay 3 focos de incendio, esta es la peor época y la más dramática en nuestras sierras. Y daba asociar estos problemas complejos, globales, que marcan un límite, lo asociaba a este cuadro de Dalí, que en realidad hablaba sobre la guerra civil española, composición blanda con judías hervidas, con un título absolutamente surrealista, pero comparaba con una suerte de guerra civil de baja intensidad. Los problemas climáticos, los problemas sociales, los problemas ambientales, son de alguna forma, van erosionando el cuerpo colectivo de una ciudad, de un país y finalmente de los habitantes del globo. Y por si fuera poco, se asoma este virus, que también es un síntoma de época, no es un elemento aislado. Muchos también pronunciaban que podía ser parte de los problemas de nuestra época, las
las enfermedades, las pandemias, los virus, como lo han sido en toda la historia de la humanidad. Yo por ahí hablaba con amigos esta cuestión de que estamos siempre tan alertados, esa como la fábula del lobo, que viene el lobo, y estábamos tan acostumbrados a que no venía, y pensábamos que le iba a tocar a otra generación, de alguna forma tal vez este, egoísta, y finalmente nos tocó a nosotros. O sea, esta generación, varios ciclos de generaciones que estamos conviviendo con este drama actual. Todo esto se ha resumido, se ha definido como la era donde el hombre con sus acciones ha impactado en el funcionamiento y en la dinámica natural del planeta. Esto se lo llamó como la era del hombre, el antropoceno, lejos de ser un elogio, se ve como una de las crisis de civilización más grandes que ha tenido la humanidad en la historia y el planeta también. Hay un filósofo alemán que refería muy bien a esta idea del hombre y su lucha contra la naturaleza, ¿no? Dice que la lucha contra la naturaleza es una lucha sin esperanzas. Siempre la naturaleza es más fuerte y contiene en su seno al hombre. Sin embargo, el hombre parece que lo ignora y lleva la lucha, la pelea hasta el final. De esta situación, de este estado de las cosas, aparece, me gustaba esta definición de emergencia, ¿no? Emergentia en latín. Y había dos acepciones, una del diccionario español, muy vieja, de 1732, por eso está escrita en español antiguo, digamos. Dice que emergencia es un accidente que nace o proviene de otra cosa más principal. Parece que está como más escrito, ¿no? Y me gustó esto porque finalmente la pandemia deviene o es un accidente de otro proceso, y que tiene que ver con las acciones civilizatorias de la humanidad, y pasa lo que estamos atravesando, ¿no? Y la otra acepción de emerger, esta idea de salir del agua, elevarse, mostrarse, aparecer, de alguna forma rescatarse de ese accidente. Y entonces en esa tensión de la concepción de la emergencia, de configurar el estado de las cosas, estar atento, tener reflejo, tener reflexión, repensar, estamos en la universidad y ese es nuestro trabajo, nuestro métier. Esa tensión hacia emerger. Desde la disciplina, la invitación tiene que ser a cómo pensamos la ciudad, cómo repensamos nuestra centralidad en este caso, para reconstruir otros modos de habitar, de intercambiar, de movernos en el espacio. Volvemos a los filósofos del rock, Los Redondos, con esa canción que habla de el futuro ya llegó como vos no lo esperabas, todo un palo ya lo ves. Tomar conciencia de eso es importante, y lo asociaba a esta historieta genial de Osterheld, El Eternauta, que seguramente todos la conocen, y siempre parece ser un oráculo esta historieta del Eternauta, que el que no la haya leído, consígala, se consigue en varios tipos de ediciones más económicas y más caras, pero es como una especie de oráculo, digo, anticipatorio de muchas cuestiones en Argentina y en nuestra historia como país, y en este momento como una historia global. Toda la historieta es una suerte de invasión alienígena que sucede en el mundo con una nieve que funciona como un veneno que mata a la gente con su contacto. Muy parecido al coronavirus. Y es así que desde hace algunos años, cuando empezamos a trabajar con este concepto de las utopías fácticas, de esta idea, la utopía como una posición una producción de un conocimiento, de un pensamiento arquitectónico, disciplinar, urbano, que tense la realidad, que critique la realidad y que opere sobre posibilidades o caminos ciertos o interesantes de ser transitados o ejercitados hacia la atención de la utopía. Pero no entender la utopía como un escape, como una banalización, como una negación a las circunstancias de la realidad, sino todo lo contrario,
con una voluntad de transformación. Y siempre decíamos que el primer módulo del taller de Arquitectura 5 tenía que ver con el tema de las utopías fácticas, y el segundo era como un ejercicio absolutamente disciplinar, en algún sentido tal vez más profesionalista en algún punto. Y dadas las circunstancias, y esa es la paradoja de venir de la Antártida, nos puede suceder al revés, que la Antártida haya sido el ejercicio disciplinar concreto, y cuando enfrentamos a la ciudad y sus posibilidades de transformación a futuro, nos encontremos que necesariamente tenemos que proyectarnos hacia adelante, hacia lo que no conocemos todavía, y ensayar y arriesgar ideas que modifiquen el estado de las cosas. Eso era como una situación, un estado de situación, y el marco donde vamos a hacer los ensayos, como ustedes bien lo saben, va a ser la segunda, la segunda ronda de proyectos, el segundo taller sobre Suki Urbano. Un Suki Urbano es un programa de seminarios de proyectos que están sostenidos por 4 cátedras asociadas: Arquitectura 2B, que está el arquitecto Enrique Mois y Carolina Vitas de adjunta; Arquitectura 3D, que estamos con Marcelo Fiorito; Arquitectura 5B con Alejandro Cohen y Germán Margheriti y yo; y Arquitectura 6A, donde está Alejandro de titular, y bueno, está Marcelo de adjunto, yo también estoy de adjunto, y todo el equipo de docentes de las 4 cátedras. Esto fue una cosa muy interesante que se empezó a pergeñar el año pasado. Se trabajó en un ahora nostálgico taller presencial con los profesores en julio. En la semana de exámenes de julio se hizo un seminario de proyectos donde eran los docentes adscritos con equipos de alumnos invitados a proponer ideas en una semana muy intensa, sobre el paso del río en relación al área central. Pero se invitaron a funcionarios, a políticos, a gente de la cultura, a biólogos. Se hicieron charlas en el campus virtual, que todo ese material obviamente está disponible para ustedes en este ciclo. O sea, les recomiendo que lo vean, que lo lean, que se empapen de todo lo dicho, de todo lo producido, para tener referencias más ciertas y datos más seguros para construir una posición desde el proyecto a partir de lo que vamos a presentar este año. En algún sentido, siempre hubo conflictos entre la ciudad de Córdoba y su río. La mayoría de las ciudades se fundan en relación a ríos, por una cuestión de higiene, por una cuestión de producción, por una cuestión de energía, y obviamente por el agua de consumo para la población. Esta imagen que compara el territorio con las estrías de una hoja, me gusta mucho porque se asemeja, ¿no? Aún me gusta este contraste escalar entre todas las nervaduras ramificadas de una hoja y el territorio. Cuando uno analiza el territorio desde los Andes hasta las costas, hasta el Pacífico, hasta el Atlántico, todas las cuencas de Sudamérica que van construyendo esos racimos de río, y la potencia que tiene todo ese volumen de agua que va de alguna forma moldeando el territorio, y justamente a partir de esos cursos de agua es que aparecen y florecen las poblaciones, las ciudades, los sectores productivos, los ríos que tienen otra escala y que son navegables y que generan dinámicas económicas en el territorio. No me voy a detener en esto, pero es como muy interesante también reconocer desde la conquista esta parte, cómo se utilizaron esas cuencas, los ríos, y cómo se construyeron los virreinatos, y después en los tiempos de la independencia, el posicionamiento de los puertos con respecto al comercio con el exterior, y sobre todo en muchos casos ha sido como una expropiación de las grandes riquezas del continente o del subcontinente sudamericano por parte de las colonias, ¿no? de los países que los países que habían
tomado posición en todo nuestro territorio y de todas nuestras riquezas. Entonces uno empieza a ver las trazas de los ferrocarriles, las vías navegables, los lugares que se van enriqueciendo y aquellos en desmedro que se van empobreciendo. Pero los ríos son parte de la historia de las ciudades. Nuestro río, que parece, o tiene una apariencia como muy frágil en comparación a otros ríos, o el hecho de no ser navegable, sino un río de sierra, digo, en apariencias, es un río que tiene 200 kilómetros desde las nacientes. Acá se ve el dique San Roque, la mancha blanca esa donde está la ciudad de Córdoba, y 200 kilómetros que llegan en la desembocadura hasta la Mar Chiquita, ¿no? Esta cuenca endorreica que está dentro de las cuencas endorreicas más grandes del mundo. En broma decíamos que Córdoba se parece mucho a su río y la idiosincrasia de la sociedad cordobesa, ¿no? Siempre tan equidistante al mar y al puerto, y toda la historia. Este, Retaroli siempre daba una clase muy linda sobre la relación con el virreinato y después la relación en la independencia y Córdoba, cómo se dividía diagonalmente según los nombres, la toponimia de las poblaciones que estaban respondiendo todavía a la lógica, a la geopolítica del virreinato, y aquellas poblaciones que venían avanzando a partir de las corrientes migratorias. Fue como interesante tener ese conocimiento geográfico, la historia geográfica de los lugares donde están emplazadas nuestras ciudades. Pero ahí está nuestro río. Cuando el río entra al ejido de la ciudad de Córdoba, y desde la altimetría que tiene desde que entra hasta que sale son 70 metros, por eso ese curso débil o aparentemente débil, cuando tiene esa pendiente de inclinación, con su volumen de agua fruto de las lluvias estivales, arrasa todo. Y en la colonia siempre fue el grave problema del río arrasado, ¿no? de la ciudad arrasada cada tanto por las crecientes. Entonces está la traza de Córdoba y su relación, esta idea de imposición de la traza que viene del famoso Tratado de Indias, con su herencia romana, esa cuadrícula impuesta al territorio a como dé lugar, comiéndose las barrancas, la topografía, todo. Era la impresión de la cuadrícula, con poca flexibilidad, como sí lo tenían los portugueses, para adaptarse al territorio de soporte. Y todos los conflictos de todo tipo venían en la relación con el río, en el borde, en esa frontera que cuando no estaba antes del dique San Roque era una frontera fluctuante en función de la fuerza y, y las crecidas del río Suquía. Un muy lindo cuadro de Mossi que está expuesto en el Ferreira, en el hoy Museo Evita, que muestra desde las barrancas de Cofico, casi de donde yo estoy dando la clase en este momento. Es como la caja dentro de la caja, como un juego de muñecas rusas. Eh, Muestra lo que era la ciudad posiblemente en la época del plano que le estaba mostrando anteriormente, ¿no? O sea, como una ciudad de casas muy bajas, toda casi de barro, de adobe, de ladrillo, por ese color naranja. Muestra ese territorio semiárido propio de la localización de la ciudad de Córdoba, y es interesante, les aconsejo que cuando abran los museos lo vean personalmente, porque tiene un sinnúmero de detalles y ustedes podrán reconocer obviamente las iglesias, ciertas casonas, ciertos lugares de producción que, que está bueno verlo, ¿no? Y ahí aparecen estas chimeneas grandes, muchas de estas fábricas de esa época, curtiembre, relacionadas al río. Pero también en el cuadro se ven estas murallas, ¿no?, que aparecen de la ciudad, que le tiene respeto a ese río crecido. Entonces aparecen los muros de contención y aparece todo lo que no es deseable. Ya desde el origen de la ciudad, el río está en todo lo que se excreta, lo que se desecha, las cloacas, los mataderos, el mercado. La mala vida convive con esos territorios y esas fronteras.
Esto que se ven acá adelante es el viejo Parque Elisa, o el Parque Las Heras, que está en pleno proceso de transformación y creo que detenido por estos días por un problema justamente de patrimonio. Y esta es una foto muy interesante. Yo entiendo, si lo vi que está José por ahí, capaz que sabe ubicarse, entiendo que es la zona del, de lo que hoy es General Paz, Puente Centenario y ese tipo de cosas, antes de que se hiciese, incluso por esta chimenea. Se supone que a aquel lado está el área central. Esto se reconoce, estos son los viejos muros que hasta el día de hoy están, que contenían el río. Y fíjense el ancho que tiene el río antes del dique San Roque, ¿no? Con estos vados de cruce. Nuestro río tiene normalmente como promedio un volumen de 10 metros cúbicos por segundo, que es lo que vemos habitualmente en el canal de estiaje, que está controlado por el dique San Roque, como bien les decía. Pero tenemos crecidas cada 30 años, 40 años, de un tope de 950 metros cúbicos por segundo, pero lo normal es cada 4 o 5 años tener la mitad de eso, 400, 450 metros cúbicos por segundo. Pero esas son las variaciones volumétricas de agua y el conflicto que genera en ese territorio de frontera dinámicas, por así decirlo, entre la ciudad y el río. Fotos donde lo vemos al río absolutamente brioso, de punta a punta, con todas las calles y la costanera negada. Y de alguna forma estas circunstancias de entender, de comprender la ciudad que se ha superpuesto al territorio y a su geografía. Me gusta mucho esta imagen porque de alguna manera marca las cotas geográficas donde está sentada la ciudad y uno puede empezar a entender la posición y la geometría de las trazas de los barrios para acomodarse o intentar tener cierta flexibilidad a esas trazas. Y cómo es la ruptura absoluta de ese soporte cuando pasa el cauce del río Suquía. Estos son los espesores con que nosotros trabajamos. Y en ese sentido, también es como una definición que hemos tomado en el taller mediterráneo por certera y que viene de la geografía, una definición de ciudad. A veces uno se transforma en un coleccionista de definiciones de ciudad, de arquitectura, de ciertos objetos de estudio que son de trabajo cotidiano y diario, y a veces una definición, un concepto referido a una idea sobre el objeto de estudio que uno tiene y sobre las herramientas que uno habitualmente utiliza, le permite cambiar de perspectiva, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto que decía Milton Santos, que es un geógrafo brasileño, que tiene un libro excelente que se llama La naturaleza del espacio, habla o explica la ciudad como una tecnoestructura, pero lo interesante es el origen de la definición, que entiende que el hombre, para apropiarse de la naturaleza, siempre se valió de la técnica. Desde nuestros super antepasados, cuando éramos casi monos que utilizábamos los huesos como herramientas o instrumentos, ya teníamos un pensamiento técnico. Esa cosa que en la película de Kubrick 2001, Odisea del Espacio, cuando el mono descubre una suerte de fémur y lo transforma en un arma, ¿no? Ahí la técnica es, y las primeras intenciones también fue utilizar la técnica como defensa, como ataque. Entonces, en ese sentido, entender la suma de todas las técnicas coordinadas se dan en la ciudad, o la ciudad es un cuerpo técnico, un sistema técnico colectivo con el cual una comunidad se apropia de su territorio y su soporte y su naturaleza, ¿no? Entonces, sintéticamente, y me gustaba mucho este dibujo que encontré hace poco, que habla sobre la ciudad como una tecnoestructura, y se ven todas las instalaciones, las autopistas, los subsuelos, los subtes, la fundación de los edificios, los trazados de energía y hasta los tejidos que se asientan sobre ese soporte natural, ¿no? Tener la concepción del espesor del suelo, de los comportamientos y las relaciones y las tensiones que siempre son dinámicas entre geografía, naturaleza y la tecnoestructura de la ciudad, nos puede llevar una vida, comprenderla y dominarla y manejarla. Pero de eso trata también el ejercicio a lo cual los vamos
a enfrentar en este segundo ciclo. Y cuando vemos esta vista aérea de entender el cauce del río, y eso es parte del programa Suquí Urbano, entender que este soporte, con sus dinámicas, con sus cambios, con su historia de idas y venidas con la ciudad, es también la posibilidad de la transformación absoluta de la ciudad de Córdoba. O sea, en eso estamos convencidos de que pensar el río Suquía en relación a la ciudad de otra manera permitiría reposicionar a la ciudad de Córdoba en la región. Porque el río nos permitiría transformar de manera radical la ciudad, vinculando movilidades, vinculando espacios públicos de escala, con sistemas de parques metropolitanos, vinculando incluso municipios, los cuales atraviesa el río, que estarían comunicados. Habíamos dicho también de tendidos de energía. Eso nos permitiría también densificar ciertos sectores, o el río buscar transversalidades para fortalecer centralidades barriales. O sea, es la gran oportunidad a la que nosotros le damos el segundo semestre de este año para generar ensayos de proyectos en esa escala. Y de alguna forma el río, particularmente al taller Mediterráneo, fue en principio de la mano de Alejandro Cohen, que hizo allá hace muy buenos años el telepuerto, donde convocó mucha gente interesante, que ya el río era una situación de discusión y de territorio de proyectos, ¿no? O sea, así lo entendemos. El río como un territorio de proyectos. No me voy a detener acá, seguramente daremos una clase para explicar lo que fue el telepuerto y las operaciones que allí se hicieron, pero me interesaba así poner ciertos nombres. Tuvieron Varas, Morini, Hiroshi Hara, el maestro Pablo Méndez de Rocha, antes de ser Pritzker. Entonces, hay un atlas de proyectos que viene sumando el río. Por supuesto, todas las operaciones que sí lo transformaron, de hecho, hasta el día de hoy, que se engendraron en la facultad y después de un equipo técnico comandado por el arquitecto Irós en el municipio de Mestre Padre, hicieron las grandes transformaciones que hoy conocemos, cuando la ciudad se empezó a dar vuelta, aparecieron las costaneras, apareció el río como la idea de un parque lineal, con accesibilidad de distintos sectores y que se fue colorizando poco a poco. Y lo interesante de esas operaciones, que se hicieron con recursos extremadamente escasos, económicos, que siempre en nuestro medio así lo son, siempre el municipio tiene que enfrentar operaciones territoriales urbanas con recursos económicos, y ese es un dato más de la ecuación a la hora de enfrentar los proyectos. Y ahí aparecen ciertas distinciones. Bueno, estos trabajos, estos seminarios de proyectos también alimentaron una serie de ensayos de tesis, como en el caso de Germán Marguerite, su tesis de 1999, hoy nos reíamos con Germán porque va a cumplir 21 años, mayoría de edad, cierto pensamiento de gran escala sobre el río y su área central, y todavía nos sigue dando posibilidades, ideas y conceptos que creo que la ciudad de Córdoba necesitaría para esto que decía de cambios radicales y transformadores, y salir de esa obsolescencia que tiene, por ejemplo, el área central y una serie de barrios ligados al río Suquía, ¿no? Y ahí aparecen también todo una serie de conceptos muy de época, que fueron conceptos y construcciones de contenidos colectivas en el taller, en la cátedra de Alejandro, en Arquitectura 5, después cuando sumamos nosotros en el 2015 la 3, seguimos alimentando ese atlas de instrumentos, de conceptos, de referencias, y muy ligados al área central y al río Suquía. Cuando uno entiende las posibilidades de soporte del río como parque lineal, vinculado al sistema de cañada, vinculado
a la Reserva San Martín, acá cerca del Cható, o a la otro gran parque que siempre de parque tiene el nombre, pero no tiene ningún tipo de uso, que es lo que se llama el Parque de la Ruta 19, de ingreso desde la ruta que va a San Francisco. Si uno puede comprender las relaciones de otra escala de estos sistemas dinámicos, de espacio público, de reservas, de espacios verdes, y vinculado a una reprogramación de ciertas áreas de la ciudad, es formidable el atlas y la agenda de proyectos que se le presenta a Córdoba. Y en eso de tener un pensamiento contemporáneo, también me gustaba rescatar el primer premio, hubo muchos premios, el equipo de Germán había sacado el tercer premio, creo que sacó el Pequi. Este es un trabajo de Tomás Espina y Santiago Canén. Canén está docente de la facultad en este momento. Una idea muy contemporánea en el sentido de la apropiación de lo que existe, pero cambiándole el sentido y generando, articulando fragmentos. Córdoba es muy de proceder en términos fragmentarios, o sea, tomando ciertos fragmentos de espacios verdes, de espacios públicos, y articularlos en un concepto de un parque anular al área central. O sea, como el Central Park de Córdoba no estaría dado por un enorme rectángulo como el de Nueva York, sino como una suerte de anillo que vinculaba Cañada, que existe, con la zona de la maternidad, de la zona de Ciudad Universitaria, vinculado al Parque Sarmiento, zoológico, y de vuelta retomar en el río por la zona de la terminal de ómnibus y el hombre urbano, y de vuelta hacer el circuito este. Y de alguna forma de esa especie de gran anillo de parques y reservas verdes y espacios públicos, articular y vincular la zona de la municipalidad, Paseo Sobremonte, observatorio y una serie de otros lugares. Ese concepto de entender de otro lado lo que tenemos, las preexistencias, los sistemas obsoletos que a veces existen, o espacios vacantes que están obsoletos, que podrían reprogramarse, reutilizarse, transformarse con otra mirada, ese es un sentido contemporáneo de transformación, para lo cual la lógica del proyecto urbano, del proyecto en áreas especiales, o la profundización y el ensayo en conceptos de tejido concreto, hacen la diferencia, o es el punto o el campo disciplinar que tiene Arquitectura 5. Más imágenes de esta posibilidad de unir los fragmentos. Después Tomás Espina hizo toda una tesis en Arquitectura 6A sobre un sector de este proyecto también muy interesante, que en una de esas lo expliquemos en clases sucesivas. Todos estos ensayos y el río como proyecto y la idea de la escala del proyecto urbano nos empezó a abrir el juego en el manejo de ciertos instrumentos, ciertas definiciones, ¿no? Podría ser una ciudad genérica contemporánea, hecha por sistemas de movilidad, infraestructuras, vialidad, equipamientos, por ahí tejido, como disociado, fragmentado. Es muy interesante como representación y expresión de los componentes de la ciudad contemporánea, y casi en términos genéricos, ¿no? Por ahí la definimos como ciudades hechas de archipiélagos de fragmentos interconectados por redes, sin centralidad aparente. Los Ángeles así, tanta ciudad americana, pero también las ciudades latinoamericanas se están transformando en esta lógica de segmentación del territorio, en archipiélagos, redes, ciudades formales, mal llamadas ciudades informales o ciudades marginales directamente, y se siente. Eso nos llevó a tener como una pregunta que se ha hecho casi como una muletilla, pero de disolver las distancias operativas y conceptuales entre la arquitectura y la ciudad. Eso no es nuestro, obviamente, tiene una larga trayectoria en muchos autores y arquitectos, la relación de arquitectura y ciudad. Pero nos lleva a preguntar, casi como en la mínima escala de la arquitectura, ¿cuánta ciudad hay en un proyecto de arquitectura? O sea, siempre tener la noción de el beneficio que puede tener una pieza o una obra de arquitectura al resto de la ciudad. No he entendido ya la arquitectura como un objeto aislado,
disuelto, sino siempre pensando la dinámica de las piezas, de los elementos, de las tensiones. Y con esta otra, este otro pensamiento, este enfoque que también es muy propio de nuestra manera de entender y ensayar, de Lewis Mumford, que era un historiador y urbanista norteamericano, que siempre decía que la ciudad es lo que queda cuando sacamos los edificios. O dicho de otra forma, la ciudad o el concepto más profundo de urbanidad está justamente entre la tensión, en el espacio que tensa la posición de los edificios, las calles, los espacios públicos, el espacio entre, ¿no? Entonces ahí es donde está la ciudad, y la arquitectura tiene que beneficiar ese diálogo de tensiones y de articulaciones y dinámicas urbanas. Y mucho mejor que cualquiera de mis definiciones y mis palabras, heliográfica de León Ferrari, esas viejas heliográficas propias de nuestra forma de proceder antigua, digamos, nuestros papiros, en esta cosa bellísima que eran las heliográficas rojas o azules. Esta idea donde disuelve León Ferrari una ciudad con una serie de piezas de arquitectura. Ya no se sabe dónde está la ciudad y dónde está la arquitectura, y son todos estos espacios que se van como vinculando. Una suerte de Noli contemporáneo y bajo la mirada única de este artista genial que es León Ferrari. Esto nos lleva a definir sintéticamente 4 elementos que son componentes, 4 componentes que tiene la ciudad, entendiendo el ambiente urbano y el ambiente humano como esta relación entre sociedad y ciudad, o naturaleza y territorio, ¿no? En ese binomio de sociedad-territorio está el ambiente humano, y es donde se desarrollan estos cuatro elementos, que son el espacio público, el tejido habitativo, el equipamiento y las infraestructuras. Por ahí en un viejo libro que sacamos que se llamaba Punto Cero, y tratando de hacer una suerte de calificación de ciertos trabajos, ciertos enfoques referidos a cualquiera de estos 4 elementos, habíamos dicho que el espacio público, con Alejandro, que generaban paisajes de acontecimientos o paisajes operativos. Los tejidos habitativos se pensaban siempre como alternativas a la dispersión urbana, en el caso de Córdoba. Entonces, siempre el problema de densificar, de contraer, para de alguna forma mitigar la dispersión urbana en el territorio, que es uno de los graves problemas que tienen nuestras ciudades, y en general las ciudades latinoamericanas. Esta idea de darle densidad, intensidad y diversidad a los tejidos es una preocupación, y que va a correr en este segundo semestre. Los equipamientos, entendidos como condensadores sociales, son los elementos significativos de este magma urbano, son los monumentos de la cultura de la ciudad. Y las infraestructuras, cada vez más pregnantes, cada vez más importantes, cada vez más definitorias en las lógicas urbanas. Y la arquitectura, que puede decir y empieza a decir algo en relación a estos temas que siempre han estado vinculados a la dimensión de las ingenierías, o al conocimiento de las ingenierías. Que nos referimos a la arquitectura de los flujos, de los movimientos, de la energía, las arquitecturas que transforman el territorio, puentes, puertos, aeropuertos, y según el concepto o el enfoque, hasta ciertos tejidos habitativos podrían considerarse de alguna manera como infraestructuras. Todo esto como una especie de estado puro teórico, que nunca existe los estados puros, solo en la teoría. Entonces, lo interesante es cómo ciertas arquitecturas de alguna forma hibridizan varios de estos componentes. Entonces uno puede entender que hay equipamientos que pueden ser a su vez infraestructura, o como decíamos recién, que haya tejidos habitativos que tengan comportamientos de infraestructura, o que haya equipamientos que generen espacio público. Esto es así, y ese es el juego, y eso es lo interesante, pero a veces está bueno pensar en términos absolutos para poder entender los problemas más complejos. Y para ayudarnos a tener una analogía de la ciudad mucho más lírica y más pedagógica, está Kandinsky, que escribe este libro fabuloso, Punto y Línea sobre el Plano, que en realidad
trata sobre composición y temas teóricos relacionados a la pintura, un docente de la Bauhaus, pero recuerden que en ese tiempo, o sea, no existían las disciplinas separadas, y la arquitectura, la música, la pintura, el diseño industrial, estaba todo relacionado. Entonces, bien podemos hacer uso de eso. Esta idea que, por ejemplo, tiene sobre el punto, ¿no? Que el punto es como definitorio en el lenguaje, o sea, cuando uno pone un punto en una frase, ahí termina, ahí se corta. Él le da como vida desde la lógica pictórica, y el punto empieza a tener tamaños, densidades, y en función de su tamaño y su posición tiene gravitaciones, empieza a generar tensiones, y aparecen las líneas, y las líneas se quiebran, las líneas se vuelven onduladas, las líneas se multiplican y generan tramas, y se relacionan con los puntos. Y después aparece el plano, y el plano es lo que cohesiona de alguna forma la fluidez de toda la composición o de toda la ciudad. Entonces esta analogía de punto y línea y plano nos permite a veces entender mejor los cuatro elementos, este, eh, que nosotros consideremos como eh, primigenios o absolutos que constituyen la ciudad. Entonces, esta es una clasificación que se la pedí a Milton Braga, que me pareció muy didáctica y que justamente tomaba esta idea del punto y la línea y el plano de Kandinsky, ¿no? Entonces dice que los espacios públicos siempre son plataformas, las plataformas generan condensación, y es un plano, pero es un plano y una figura el espacio público dentro de la ciudad. Que las viviendas generan tejidos, los tejidos se modulan, tienen densidades, tienen escala, tienen grano, tienen textura, constituyen un plano y son un fondo. Necesariamente el tejido es un fondo, incluso por la cantidad. El 80% de nuestras ciudades es vivienda y constituye el tejido. Los equipamientos, que son nodos, que son los centros, son los puntos, los nodos que determinan vectores según la escala, generan transiciones y son figuras. Por eso hablábamos de los equipamientos vinculados a esta idea que Aldo Rossi llamaba de los monumentos, ¿no? Incluso cuando aparece un equipamiento en la periferia, hablaba de la monumentalización de la periferia a través de los equipamientos. Y las infraestructuras, como bien dijimos, que constituyen redes. Es la articulación, es lo dinámico, es lo fluido, es la línea y es el fondo. Sumado a eso, el concepto de este pensamiento de Paul Virilio, que también lo tomamos asiduamente porque explica las ciudades desde otro punto de vista y otra definición diferente, por ejemplo, la de Milton Braga, ¿no? Cuando habla que las ciudades se las puede concebir como la organización de las proximidades, los trayectos y los contactos. Entonces vinculamos esta idea del punto, línea y plano, sumado a este concepto de que según cómo se organiza el espacio, se van a determinar las proximidades, hoy tema central en la reformulación de las ciudades, las proximidades, los espacios, los distanciamientos, los trayectos y los contactos. Y cuando habla de los trayectos también habla de los tiempos, o sea, queda implícita esa cuarta dimensión temporal, yo digo de las velocidades. Y uno del otro punto me parece que hay que poner en discusión en la reconfiguración de las ciudades tiene que ser el tiempo, y a partir del tiempo las velocidades. En eso, a la primera pregunta de cómo hacer para vivir juntos, en el planeta, en las ciudades, en los barrios, y qué barrios necesitamos nuevos, qué ciudades necesitamos nuevos para transformar nuestras relaciones comunitarias y sobre todo nuestra relación con el planeta, con el soporte, con los recursos, se suma estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué tan importante es el espacio físico para el desarrollo de un individuo? Hoy estamos muy sensibilizados con eso, ¿no? Con esta idea de la pandemia se ha aumentado la ablación de la ciudad, extrañamos la ciudad, la usábamos antes, como el espacio de lo común, del contacto. ¿Qué tan importante es el espacio físico para la comunidad? Cuando solapadamente estamos convencidos de que el espacio físico determina a la comunidad.
que de alguna forma responde a esta tercera pregunta, ¿qué es capaz de influenciar en el desarrollo cultural y personal de quienes lo habitan? El espacio es capaz de influenciar el desarrollo cultural y personal de quienes lo habitan. Y estas respuestas las vamos a tener que dar con proyectos. Una de nuestras intuiciones, y en función de todas las definiciones y enfoques que estábamos dando antes, que la arquitectura, y cuando decimos la arquitectura también es la ciudad, para nosotros, ponemos entre paréntesis para nosotros, es el arte de superponer otras naturalezas. Y esto que puede sonar como muy, muy extraño como definición, si entendemos que también una de las discusiones centrales en la utilización de recursos y del espacio tiene que ver con la idea de densidad y de superposición, o encontrar en la superposición lo que el mercado, por ejemplo, logra en la expansión urbana y territorial, constantemente urbanizando territorio rural, dotándolo de servicios que lo tiene que pagar todo el resto de la comunidad y generando negocios, pero a expensas de la malversación de los recursos naturales y del soporte que es de toda la comunidad, que es patrimonio de la comunidad. Entonces tenemos que pensar otras formas de racionalizar el recurso. Los otros días en clase, y así lo presentamos en tercer año, aquellos que hayan pasado por nuestra arquitectura 3, hablábamos que el edificio, más que un edificio de vivienda colectiva de un PH, habría que verlo más en términos geográficos que en términos de sumar departamentos o unidades funcionales o casas. Sino lo que realmente estamos haciendo es la superposición de territorios. Estamos usufructuando y multiplicando el territorio donde se asienta un edificio que podrá alojar múltiples programas y unidades habitables. Pero es al revés, el soporte, la lógica de la estructura como un soporte y una posibilidad de multiplicación nos permite eso. Y si entendemos que lo que multiplicamos no solamente son losas, sino tienen que tener un espesor más complejo de funcionamiento, como son otras naturalezas, otras dinámicas de comportamiento, se vuelve más interesante el tema. Y también podemos llegar a la conclusión de que el patrimonio que tenemos es el vacío. No solo los espacios vacíos, sino también aquellos espacios vacantes o estructuras o infraestructuras que están obsoletas, y por obsoletas están vacantes y puede pensarse en una suerte de reuso o reprogramación. Y eso también es un tema absolutamente contemporáneo. El mundo cada vez está más construido. O sea, esta idea muy de la modernidad, de la tabula rasa, del terreno vacante para hacer la obra de cero, empieza a reñirse con una cuestión ética del consumo de territorio, consumo de recursos. La obra más sustentable es la que está construida. Y en eso también nos interesa y en eso también pensamos a la ciudad. Es mejor trabajar en los barrios que ya existen, repensándolos, regenerándolos, redefiniéndolos, que generar barrios de cero nuevos, ¿no? Esto como una distopía que lo habíamos hecho con Marcos Barbosa hace un tiempo, que nos hacíamos las preguntas de, después de la crisis 2001 que casi disuelve el país, ¿para qué sirven ciertos edificios? ¿Para qué iban a servir ciertos edificios? ¿No? Entonces nos habíamos puesto a pensar qué podíamos hacer con la hipótesis de que el nuevo centro shopping ya no existiese más como shopping, porque ya nadie iba a poder comprar nada por la crisis económica que había sido brutal. Entonces nos pusimos a pensar que era un excelente envase o contenedor para poner una penitenciaría, porque iba a aumentar así exponencialmente el delito, ¿no? Entonces estaban en esa época, un arquitecto de Córdoba hablaba de condo hotel, entonces nosotros le habíamos dicho una condo cárcel como una penitenciaría privada, que era un gran negocio en ese momento. No alejado de cierto humor negro, pero esto que lo habíamos hecho como en broma con fotomontajes para una charla, empieza a resultar cierto. O sea, hay ciertos edificios que rápidamente quedan obsoletos y hay que reconfigurarlos de otra manera. Esperemos que no en cárceles, esperemos que en otra cosa. O con, por ejemplo, la pandemia, lo que ha puesto en uso ciertos espacios deportivos, ciertos
gimnasios, etcétera, transformados en hospitales. Un shopping también podría haber sido un hospital reconfigurado por su lógica tipológica y sus dimensiones, etcétera. Lo que quiero decir es que los edificios tienen más de una vida y más de un programa. O sea, la arquitectura trasciende los programas en general por los que han sido pensados. O dicho de otra forma, la arquitectura que proyectemos debiese trascender los programas que pensamos para ese edificio, para su vida útil, y tener muchas vidas útiles. Y tenemos que ejercitarnos en la reconfiguración de edificios que ya existen. Por ejemplo, tenemos hoy en día en 2 cárceles que son obsoletas, que están ahí, abandonadas hace años, la cárcel de Güemes, la cárcel de San Martín, a la espera de programas. Y en el Río tenemos una serie de programas en ese sentido. Yo, por otro lado, me parece que nivel 5 también es un tiempo para leer. O sea, si nosotros queremos realmente reflexionar, pensar que ustedes ya tienen cierto dominio instrumental y queremos tener una mirada crítica de la realidad, que necesariamente para poder transformarlas hay que tener una mirada crítica, entendemos el proyecto como una instancia propositiva y crítica de la realidad que necesariamente busca transformarla, si no, no necesitamos proyectos, pero es importante tener conceptos. Por ahí estamos como superados o saturados, empalagados, diría yo, de imágenes. Consumimos muchas imágenes, pero las ideas a veces hay que leerlas, no solamente vienen en formato de imagen. Y estos son algunos de los libros que me parece que está bueno para introducirlo a este segundo módulo sobre el Suquía. De Jane Jacobs, que era una periodista entendida en temas urbanos, de los 60, que se la ha rescatado, porque tiene una mirada muy crítica sobre la ciudad que se producía en ese tiempo. No concibió el término de, de gentrificación de barrios, pero sí el concepto de lo que significó la gentrificación, cuando los barrios están condenados por su excesivo éxito, y que se yo, piensen en Palermo, piensen en Güemes, barrios muy exitosos, pero finalmente de alguna forma corren a sus habitantes originales y queda la cáscara de los barrios, pero ya no el tejido social que hizo posible esos barrios, ¿no? O danés de Jan Gehl, Ciudades para la Gente, es muy interesante todos los conceptos que plantea sobre esta idea que primero está la vida, luego el espacio público y después los edificios. Algo de eso estaba en la definición de ciudad de Mumford, ¿no? Este espacio entre es más importante que los edificios en sí. Y también algo que justamente la pandemia posiblemente nos ha sensibilizado o nos ha hecho ejercitar y que viene de hace rato con corrientes muy interesantes que desde la filosofía y desde el arte y de la misma arquitectura, la idea de tener otras velocidades, de vuelta el tiempo en la ciudad, la idea del caminar, del andar, o el de moverse en bicicleta, ya no como una suerte de recreación, sino como un medio pensado y racional de movilidad urbana, con la crisis de los transportes públicos, por lo menos, y esperemos que sea momentáneo, que manejaban grandes cantidades de gente de un lado a otro y que se lo entiende como lo más racional que le puede pasar a la ciudad, moverse en transporte público y no en auto privado. Pero son una serie de libros, no sé si lo conocen, es muy viejo para ustedes, era de nuestra época, del grupo de Talking Heads, de David Byrne, un tipo excepcional que a donde iba con sus recitales y conciertos llevaba una bicicleta plegada y se movía en la ciudad a horas muy extrañas, en la ciudad que iba para dar los recitales. Y a partir de ahí saca este diario de bicicleta y tiene unos comentarios interesantísimos por diferentes ciudades del mundo, pero de su conocimiento que no es para nada turístico, sino a través de moverse en la bicicleta. O este elogio de la bicicleta, que es casi como un principio de una utopía humanista de Marc Augé, que habla también sobre las velocidades de las relaciones entre las personas que habitan la ciudad. Piensan que los
que la posibilidad de ser espectador de los gestos de hombres y mujeres cuando se relacionan hacen que las ciudades sean más humanas. Además yo lo recordaba con Mesa, el arquitecto colombiano, cuando explica todos los procesos urbanos y las obras de arquitectura que se hicieron en Medellín para pacificar la ciudad. Acuérdense, la ciudad de Pablo Escobar Gaviria, y con la venta de drogas y las matanzas y los carteles y los sicarios y todo eso. Hay una película muy buena que se llama La Virgen de los Sicarios, que retrata esa Medellín no tan exitosa como la que vemos ahora por su transformación urbana. Y hablaba, por ejemplo, del parque de los pies descalzos o de cierta gestualidad humana en las relaciones. Por eso hace un parque para que la gente ande descalza, porque el solo hecho de andar descalzo habla de que es inofensivo, no puede ser una amenaza a una persona que esté descalza o que esté tomando sol en un espacio público. Esa gestualidad solo se percibe andando a pie, en bicicleta, en baja velocidad y con tiempo. Por eso hablábamos de los tiempos necesarios de la ciudad y que muchos de nosotros estamos experimentando en esto de la renuncia del vehículo, estar en los barrios, y estos son también ciertos conceptos urbanos que se están desarrollando en muchas ciudades para tener algo que en Córdoba lo teníamos en los años 50, que eran los barrios pueblos. O sea, ciertas ciudades de cercanía, ciertos tiempos, ciertos espacios, y barrios pueblos servidos. Todos los servicios urbanos estaban en esos barrios. Hacía falta cruzarse la ciudad para tener una función urbana de ocio, de consumo, de trabajo, de lo que fuese. Y de pronto nos hemos convertido con los años en estas ciudades de las redes, de los archipiélagos de enclaves, de trabajo, de ocio, y que para todos se necesita una gran movilidad. Incluso hay como escalas de ciudadanos. El ciudadano que puede acceder a los servicios de la ciudad, en nuestro contexto, es el que se puede mover. Y hoy más que nunca, el que tiene auto tiene acceso a determinadas cosas. El que no tiene vehículo está muerto, o sea, tiene que contentarse con los servicios que están a la mano, ¿no? Y con la crisis del transporte público también. Entonces, todo esto, Francesco Careri, Frederick Gross, David Le Breton, son libros que de Diarios de Bicicleta de David Byrne, encantadores, el de Marco G, o sea, son recomendables. Y otro tipo interesante, todo este preámbulo es porque el primer ejercicio que yo les propondría a todos ustedes es tener una mirada muy personal y un recorrido muy personal sobre las áreas de trabajo y que excede las áreas de trabajo. O sea, no confiar en el Google Earth, no confiar en los planos, sino en una circunstancia mucho más sensorial. Guy Debord, el hombre que inventó la teoría de la deriva, de una comprensión y de un pensamiento filosófico a partir de derivas de la ciudad. Benjamin también lo relacionaba así. Hay un libro de los pasajes de Benjamin, ese otro filósofo alemán que es sustento de todas estas teorías. Todo esto para que ustedes se construyan sus territorios y su mapa. Y acá lo voy a hacer propio de la pandemia. Yo vivo cerca del río, entonces es un circuito habitual para caminarlo, andarlo, salir a correr. Hace poco me compré una bicicleta, entonces lo transito de otra manera, por eso también el entusiasmo y el elogio a la bicicleta de Marco Ollé. Y entender con otras velocidades las cosas que están pasando y las historias que nos cuentan los lugares. O sea, entender que la cervecería de Córdoba tiene una historia, que se hizo en 1907, que estuvo primero la cervecería Río Segundo, y esta fue una sucursal exitosa, de todos los procesos que sufrió, la decadencia, la especulación inmobiliaria que generó este proyecto que quedó inconcluso. Hoy están con prisión preventiva los desarrolladores de la cervecería Córdoba, todo el proceso de recuperación que hablábamos, que se hizo de la mano del equipo técnico del arquitecto Irós, y la accesibilidad al río, y esta idea tan simple pero tan contundente de generarle una isla al río. Es como obviamente una isla artificial hecha con gaviones, pero que generó como una plataforma, esto que decíamos al principio del espacio público, como una plataforma de acontecimiento. Acá está claramente expuesta que la isla funciona en ese sentido y fue una operación de espacio público muy exitosa. Incluso la recuperación, acá ven ustedes estos puentes
que son esas vigas metálicas cruzadas inglesas de 1800 y pico, puestas en ese lugar. Dicen los que se acuerdan, bueno, hoy la mayoría de la gente grande de Barrio Alberdi fue empleado de la cervecería Córdoba. Dice que había un olor muy especial en el aire en los años que funcionaba la cervecería Córdoba Lúpulo. Estos son, por ejemplo, en este sector, estamos en las barrancas mirando hacia a la zona de la Isla de los Patos y un poco más allá, es donde lo tiene Juan Pablo Acoto. El taller de Juan Pablo Acoto está en estas lógicas. También entender esto de las infraestructuras, ¿no? Esta lógica de la relación de la ciudad, sus desagües, sus instalaciones, la relación con el río, desagües industriales, desagües cloacales, los pluviales. Y esto que los psicoanalistas, el año pasado hicimos un ciclo con psicoanálisis y arquitectura y hablan este concepto que nosotros también somos nuestros desechos, ¿no? Entonces, llevado a lo colectivo, la ciudad que construimos entre todos también está hecha con nuestros, yo digo, hechos y nuestros desechos. Todo eso constituye la ciudad. Hasta lo que no nos gusta constituye la ciudad. Entonces, toda esa cosa que excede, que excreta, que sobra, que es basura, que no se quiere ver en estado puro, físico, químico o simbólico, desde la historia de Córdoba siempre fue al río. Lacan es como mucho más lapidario, ¿no? Habla que la cultura como depositaria de los desechos de la civilización. Ahí está, esa es la cultura de nuestras ciudades según Lacan. Aparecen uno cuando va deambulando sin rumbo, aparecen estas postales que si uno las quisiese guionar no sale, ¿no? Estos paisajes urbanos tan escritos así medio knife, linkeado en un bruto muro de hormigón, de bloques de hormigón que cierran la relación de lo que pasa del otro lado con el río, y aparecen por fin estos grandes ductos, estas infraestructuras que se supone que van a ser cloacas, o aparecen estas postales que pues son collage, esta idea de la cultura de fragmento, y que nos expresa claramente que la ciudad de Córdoba le cuesta, nunca supo llegar al río, o quedaron como ablaciones, quedaron cortadas la fachada, los muros, esos fondos, tratan de ser frente pero no les sale, se enciman sobre el espacio público y aparecen desde los fiambres, la piamontesa, arriba de la fachada, con un basamento de otra lógica, con restos de muralla, es tremendo nuestros frentes urbanos al río. O estas grandes zonas de tejido también a la espera, ¿no? Obsoleto, la zona del Mercado Norte. Yo ponía esta frase de Borges, que no hay otros paraísos que los paraísos perdidos, porque el mercado siempre es una especie de lugar donde uno consigue lo que vaya a buscar y que de alguna forma va al mercado porque parte de la vida de uno está incompleta. Desde lo gastronómico, que es una belleza ir al Mercado Norte, no en tiempos de pandemia, pero sí en tiempos habituales a comer o a consumir, porque es realmente muy bueno, está muy acondicionado en estos últimos tiempos, pero también en cualquier ferretería, cualquier cosa que falte del auto, de la casa, de lo que sea, el Mercado Norte lo tiene. Y también de noche se transforma en una especie de ciudad prohibida, hasta cualquier sustancia química, también se consigue en el Mercado Norte, ¿no? Pero, como decía Borges, no hay otros paraísos que los paraísos perdidos. El río también es el lugar de la expresión libre, aparecen estos muros, estas grandes pancartas, en estos espacios vacantes. Me gusta esta idea de arte contemporáneo, efímero, provisorio, en un lugar que está a la espera de una transformación muy grande. O estas otras actitudes como del artista Elian Chali, el muralista, que ya ha hecho varias intervenciones, inclusive ya trascendió lo marginal y aparece como un artista de primera línea en Córdoba con grandes intervenciones, incluso afamado a nivel internacional. Es muy interesante charlar con Elian Chali. Una de las charlas es Elian Chali y Aníbal Buede, dos artistas del medio local, que también se las recomiendo porque miran la ciudad desde otro lado, son francotiradores desde otro sitio. Y no sé si lo conocen, a mí me encanta el mural que hizo Martín Ron, ahora está como bastante más deteriorado, de la Gioconda con Snoker,
Y pasa eso cuando vienen las inundaciones, ¿no? Entonces, uno podría pensar también como el lugar de la cultura al aire libre, de los grandes murales, junto con el espacio público y el esparcimiento. Aparece la historia, siempre lo bueno de la ciudad es que la historia está de cuerpo presente, física y relata. Solo basta interiorizarse un poco, interesarse por lo que sucedió. No en balde están estos esqueletos de puentes, que parte de estos son los que se usaron en la isla de los Patos, con un muy buen criterio. Creo que algunos de estos también se van a utilizar en los proyectos del espacio público de la transformación del Parque Las Heras para hacer también una pasarela que vincule el Parque Las Heras con las exedras que están del lado de PEC. Las exedras son esos medios círculos escalonados que ha hecho Miguel Ángel Roca en los 80. Entonces uno puede pensar el vínculo que existía entre el ferrocarril, los grandes silos de granos y la idea de la exportación. Siempre fuimos un país exportador de materia prima. Y las perspectivas que nos dan inauditas, inéditas, dentro de esas trazas, ¿no? De vuelta, las infraestructuras de movilidad cruzando el territorio y dando perspectivas de todos estos fragmentos, porque Córdoba sigue funcionando como fragmento, un espacio potencialmente público que está absolutamente deteriorado, como el río. Estas son fotos muy recientes, donde hace una semana. Acá está el puente que se trajo de Inglaterra de 1850, por ahí es el origen de este puente, que se armaba como un mecano y una belleza de obra de ingeniería, está con capiteles de hierro de fundición, etc. Y este es el que se desarmó, hay restos por acá y el resto está en las Islas de los Patos. Y aparecen estas nuevas torres, estos nuevos perfiles. Uno con estas infraestructuras también podría llegar a acceder a los mapas. ¿Se acuerdan que hablábamos de los ríos? Y los ferrocarriles también, casi como con el agua, van al puerto, ¿no? Van extrayendo, esa era la lógica del ferrocarril en el territorio, solventado por capitales ingleses, con la idea extractiva de la materia prima que iba a la mayor parte del puerto de Buenos Aires o Rosario, y de ahí salía por barco básicamente a Europa. Hoy estas condiciones han cambiado, las tensiones geográficas hablan de que lo importante es el Pacífico, los trenes también significaron un gran desarrollo territorial. Esta foto también me gusta porque marca esta idea de el último tren o el primero, porque justamente hoy es noticia, una vez más, se relanza la idea del ferro urbano. Miren la fecha, este es de ayer. Y en principio el ferro urbano, este primer tramo, que no, pasa por nuestro sector de trabajo, larga en Paseo de la Ribera y llegaría hasta el Mitre, entrando por La Valleja y entra por la zona del Abasto, Consejo Deliberante y todo ese sector. A tenerlo en cuenta a la hora de los proyectos. Puede estar otras postales que remiten a algún tipo de pensamiento, yo decía un poco irónico, la idea de que el centro cívico, que está muy bien colocado el centro cívico como localización, o sea, está muy bien que el centro cívico esté cerca del área central y no como alguna vez se pensó cerca de la FICO, porque un centro cívico implica equidistancia de todos los barrios de la ciudad. Lo que no, esto es ya una opinión personal, esta idea de, yo le pongo alta edad media, es por la configuración de puentes y sistemas defensivos, hasta cierta estética que tiene el centro cívico, pero la estética sería lo de menos, sino el funcionamiento. Un centro cívico, sino una plaza comunitaria, una plaza pública, política, de manifestación, inclusive la idea de hacer la legislatura, que ya teníamos una muy buena legislatura en el área central, volverla a hacer cuando hay otras necesidades, bueno, esto opino yo. Y de hecho, es como todo el concepto del centro cívico, es una especie de isla configurada de manera defensiva. Esta cosa del elogio al perímetro cerrado. Y por contraposición, y allá atrás se ve el centro cívico, todo el río como la gran promesa de ese espacio público. Uno ve con nostalgia esta concentración de gente, de espacios de utilización libre y sin ningún tipo de distancia. Es interesante, yo recién veía, esto es como un puente extremadamente precario el que está esas pasarelas, pero a veces con pequeñas obras y operaciones de paisaje que vayan vinculando un margen y el otro
al nivel de la cota del río, transforma totalmente el uso de ese espacio público. Fotos recientes que son maravillosas en el sentido, ustedes van a escuchar las charlas, aparece la bióloga Estrabú y aparece Copta, y los dos coinciden que el río, el año pasado, estamos hablando de julio, el río está muerto, porque no hay vida, no hay peces, no hay nada. Y sin embargo, en estos tiempos de la pandemia, si estas son fotos cuando estaba la cuarentena muy estricta y recién nos dieron, creo que el primer fin de semana de dar una vuelta, son fotos del agua cristalina que parece que están sacadas en Yacanto de Calamuchita, y sin embargo es a una cuadra de la isla de los Patos. No se podía creer, y había peces, y el agua era transparente, y sorprende la capacidad de resiliencia que tiene la naturaleza. Inclusive, y sí es destacable de esta gestión municipal, que el río de repente apareció limpio, con el pasto cortado, y hasta playas de arena había, con una mirada muy bucólica del lugar. Ya en estos días, cuando la gente está saliendo, ya empiezan de vuelta las heladeras, los trastos viejos, cadáveres de perro y todo ese tipo de cosas tirados al río, ¿no? Aparecen estas circunstancias, estos patrimonios o estos grandes contenedores industriales a la espera de un nuevo uso, que también son de las preguntas que nos vamos a hacer, vamos a tomar. Aparece este paisaje urbano así sin alma, con tejidos fragmentarios, con cuestiones mal resueltas e inconclusas, y aparece el Consejo Deliberante que nunca se terminó, que en principio se estaría por hacer. Más allá están los galpones de lo que fue el Museo Nacional de Bellas Artes, que duró un día. El Abasto, que también ya empieza a tener como 20 años de espera de proyectos urbanos y proyectos definitivos que transformen la lógica. Pero también lo podemos ver como un espacio de operación y de cota, ¿no? Todos los proyectos puestos en cercanías al río, y aún avanzando en los tejidos, porque no todos los proyectos, la mayoría de los talleres están con tejido adentro de los barrios, tienen que ver con la condición geográfica, de sección, de corte, porque una de las cosas interesantes que tiene este sector es que tenemos barrancas, tenemos distintas posibilidades topográficas. Aparecen ensayos, o sea, la buena noticia es que hay empresarios que quieren invertir en área central y generan edificios. La mala noticia es que uno podría discutir las tipologías. ¿Es la verticalización la solución? Y si es la verticalización, ¿es de esta manera? O sea, lo que uno discute es la diversidad de programas, y sobre todo el cero, que es extremadamente mezquino con la ciudad. O sea, el cero es de vuelta, el elogio de la defensa, de la barrera, del country con perímetro cerrado hacia adentro. O sea, está bueno que esté en área central, que densifique en ciertas áreas de la ciudad. Lo que uno podría discutir son las tipologías, incluso la monofunción, ¿no? Que son muchos departamentos de un dormitorio, y eso, bueno, hay que discutirlo con proyectos. O estas cuestiones que también son un problema de nuestra ciudad. Estas viviendas informales quedan en el mismo sector y ya empiezan a crecer, y son como pequeños enclaves de informalidad que tenemos a lo largo de todo el río. Entonces estas inequidades entre una cosa y la otra también es preocupante. O estas geometrías que aparecen de los códigos de edificación, que de vuelta esta cuestión que lo físico, el espacio físico moldea las formas de vida y es real. De esto también podríamos tener opinión, ¿no? O sea, estas cuestiones que los proyectos muestran, como los patios que se van separando para tratar de maximizar el uso y la renta de la superficie proyectada. También los códigos, y esto fue una noticia a través de mi hija, me enteré, y capaz que ustedes son partícipes de estas situaciones, que también el código lo permite, esta fiesta en los balcones en Nueva Córdoba, y que de repente por el distanciamiento social ya le han encontrado un uso creativo a Nueva Córdoba, y aparecen los DJ en los balcones, y es una fiesta en toda la manzana. Entonces son fenómenos, me parecen, que son interesantes para tener en cuenta cuando uno esté pensando en los proyectos de las manzanas. Distintas vistas, distintas perspectivas para el que no pueda acceder. Esto es del puente ferroviario que ya está totalmente las vías recuperadas para que aparezca el nuevo tren del ferro urbano,
que ojalá sea pronto, y se ve la calle General Paz, este es el puente Centenario, este es el galpón de la Priti, de la fábrica de gaseosas en la esquina de la zona del Abasto, y a la derecha el Parque Las Heras. Distintas postales según las horas, uno puede hacer casi ya una suerte de atlas de piezas arquitectónicas, algunas de gran factura, como es el edificio de Hubert Hobbs, del edificio de Peck, que está acá. Después aparece obviamente la tarjeta naranja de Atelman Tapia Furcade, de los mismos GNI. Estos edificios que uno también se pregunta, estos grandes edificios de oficina, en una de esas estaban hechos para otro mundo, más allá de que después se tenga cura la pandemia. Hay que ver cómo funcionan los sistemas de trabajo, el teletrabajo, si va a haber tanta demanda de oficinas y casas centrales, todo eso está por verse. Postales que la idea es entusiasmarlo de que lo recorran aquel que hace mucho que no va al río, que no solo lo vea por Google Earth, sino que tenga registro de todo lo que pasa y un registro humano, ¿no? Y pensar que esta cosa que decía John Berger, que a mí me encanta, que la ciudad tiene que ser la promesa de una vida mejor. O sea, los proyectos tienen que alentar eso y pensar en todos, ser integrales, entender los habitantes de los barrios, los habitantes de uso frecuente, los esporádicos, y en realidad los proyectos tienen que resolver la vida de todos integralmente. Voy a pasar rápidamente porque se ha extendido la primera charla sobre el suburbano. Esto va a salir un compendio de todos los trabajos que se va a conseguir en PDF y en principio en libro. Se va a vender por Mercado Libre. Estamos pensando, lo va a realizar el que siempre nos edita los libros para la facultad, que ya se ha reconvertido a las nuevas circunstancias. Ahí también hay un Instagram que los invito también que lo visiten, que es Suburbano, que se van a subir los proyectos que se vayan desarrollando, y fotos de los lugares y información. Estos son algunas de las imágenes que hicieron sus docentes son los proyectos que hicieron sus docentes con Ascriptos y algunos equipos de alumnos el año pasado, con ciertas estrategias. Había estrategias muy interesantes, como por ejemplo pensar la ciudad a partir de direcciones transversales, o sea, cómo el río se podía llegar a meter en los barrios a partir de articular determinado tipo de proyectos de vuelta con espacio público, infraestructura, nuevos tejidos, nuevas escalas, o estas enormes plataformas que de alguna forma después se desarrollaron en el trabajo de estudiantes, pensando la hipótesis del soterramiento en determinadas partes de la viabilidad rápida. Entonces aparece el Belgrano y todas estas áreas vacantes con nuevo edificio, nueva escala y una expansión del área central como una enorme placa que iba desde el Clínicas hasta la zona de Capitalinas, con espacios públicos, espacio verde, maximizando esas posibilidades y con pequeños equipamientos, pero fundamentales, de pasarelas, puentes y una renaturalización en algún punto del río. O proyectos urbanos, que ya tendremos una clase. Alejandro en principio va a dar una clase el martes que viene sobre proyecto urbano específico, que explique las condiciones de estas escalas y los instrumentos que maneja el proyecto urbano para zonas o áreas especiales, como por ejemplo el área de Rogio. Este equipo había también pensado no solo las áreas especiales, sino ciertos espacios públicos que de alguna forma dieran cuenta de la dinámica del río y tuviese distintas plataformas o escalas de uso de ese parque, cuando el río, que la mayoría del tiempo está con un hilito de agua. Otros equipos que hicieron un trabajo muy, muy potente. Fue la base argumental de muchos talleres de arquitectura 3, que fue una clasificación y una estrategia a partir de la clasificación de las distintas parcelas, que son parcelas como muy pequeñas del área. Es básicamente la zona repuestera, de unión de parcelas y modificar el código en función de las posibilidades de las parcelas, y después aparecieron todos los edificios de los equipos de nivel 3 en la zona repuestera. Estos son los trabajos del taller de Santiago Tizot, pero la base operativa de este taller de nivel 3 lo manejó este grupo con
docentes de Arquitectura 5 y Arquitectura 3 mancomunados. Mucho de este tipo de trabajo lo van a hacer ahora en nivel 5. O este otro equipo que se concentró en ampliar las posibilidades de los espacios públicos, de las plataformas, en ese borde de cuando la ciudad toca el río. Y ahí aparecen conceptos que después se tomaron dentro de equipos de infraestructura, como por ejemplo recuperar en la barranca, hacer una gran losa para que la vialidad pase por debajo y el espacio público sea una expansión, como una gran rambla, una gran vereda en la parte superior. Mucho estudio por corte, por secciones, ese va a ser clave como herramienta. Y muy rápidamente, después ellos lo van a explicar particularmente, seguramente dentro de 2 semanas, hubo un taller con varios equipos que hicieron un desarrollo de la posibilidad de las infraestructuras. Pensar todo el espacio público y las infraestructuras del río como un instrumento que cambie su condición y que permita desarrollos tanto de tejido como de piezas especiales o equipamientos a partir de su operación. Pensaron en 3 tramos, ellos desarrollaron, en 4 tramos, perdón, empezaron con el tramo de área central, el 1, sintéticamente o conceptualmente tenía que ver con el soterramiento en alguna parte de la vía rápida de 2 manos, una infraestructura que de alguna forma amortiguara la época de lluvias y permitiese tener un control del caudal del cauce, o sea, iba a haber una parte de volumen de agua a la vista y otra parte de volumen de agua canalizado. Conceptualmente es como eso lo se charlaron con distintos ingenieros hidráulicos y funciona como la cañada. O sea, la cañada funciona bien porque tiene un canal que soporta el volumen de inundación. Ellos lo que hacen a ese muro lo dividen en 2 y hacen 2 canales que soportan ese volumen de inundación, liberando el cauce. Conceptualmente era eso. Y aprovechaban en esa infraestructura para esto que está verde ahí arriba, era el transporte, hacían como una especie de tranvía eléctrico, o estaba en danza el BRT. Acá hay una pieza un poco más desarrollada, esto se está ya desarrollando en la cátedra de tesis como una evolución del trabajo de 5. Cuando se metieron de lleno en la infraestructura. Acá un esquema un poco más didáctico de eso. Y cómo esa infraestructura se iba modificando en relación a los distintos tramos del río de un lado y del otro. Entonces, al poder meter la vialidad de ida a las 2 manos rápidas de costanera, de ida y de vuelta en algún sector, libera otros sectores. En este caso, se estaba mostrando el área central. Bueno, toda una serie de datos, de instrumentos, etcétera, y todas las plataformas que esta infraestructura empezaba a liberar y determinar proyectos de áreas especiales en distintos lugares. Partes de esas plataformas, parte de esos proyectos, de cómo se llega con espacio público, equipamiento e infraestructura al borde del río. Es interesante ver la gráfica con que se está pensando el proyecto. Y una operación de lo que, esto es en la cercanía de la cancha de Belgrano, la isla de los Patos, las barrancas de San Martín. Acá está el equipo de Juan Pablo Acoto, de este lado está el equipo de Oshiro, el taller de Oshiro, y esta es la topografía actual. Esto es lo que sucede cuando aparece inundación. Y la propuesta de ellos, que habían nacido en el taller de julio con los docentes, de generar equipamiento, servicios, estacionamiento en este punto, y una gran rambla que aumentaba el espacio público de la barranca y lo acercaba al barrio de arriba, lo acercaba al río. Y de alguna forma la infraestructura que manejaba el control de la inundación. Y desagües cloacales, desagües industriales tratados, etcétera, no llegaban al cauce del río. Y de alguna forma todas las capas de movilidad, porque también habían planteado infraestructura de movilidad en tren, en bicicletas, en transporte público, más la infraestructura hídrica. Un atlas de pequeños equipamientos. Estos eran 3 equipos vinculados en Arquitectura 5 y este es el desarrollo que hicieron después o lo que están haciendo para tesis. Y después, la mayoría de los equipos van a trabajar en la reformulación de los tejidos y los barrios, ¿no? Y poner en
en crisis la normativa y la concepción de las nuevas ciudades. Ahora no voy a explicar, simplemente muestro rápidamente mucho de la producción del año pasado, son muy buenos trabajos. De alguna forma retoma un viejo tema de la cátedra, la idea de los tejidos, de las manzanas. Habíamos hecho un seminario de proyecto hace un tiempo que se llamaba la ciudad de la manzana, como manzana de alguna forma autosuficiente o que generen barrios autosuficientes. Un tema que está muy en boga y en el centro de la escena, esta idea de la ciudad de los 15 minutos, ciudades de cercanías, trabajos que se hicieron para otro sector, en otro año de Arquitectura 5, en Ruta 19, pero también la lógica de la manzana, del tejido, esto es en Güemes, también un trabajo, seminario de proyectos de docentes que se especulan con ciertas reglas de juego de la normativa para la regeneración de tejido mucho más rico, habitable, con expansiones abiertas, verde, gradación de espacio, de lo público a lo privado. Tesis y trabajos de 5, este es un trabajo de 5, de inserción en un tejido de manzanas ya consolidadas, ya constituidas. Excelentes trabajos que tienen que ver con la restitución, regeneración, trabajo de acupuntura, las capas de estos tejidos. Esto lo muestro rápido, pero tiene que ver con el 80% del trabajo de los talleres en este segundo semestre. O sea, cómo reconstruir y regenerar barrios. Una excelente tesis de Clara Fraguero y Soledad Bertolla de hace unos años, que también tenía toda una serie de operaciones que de alguna forma reactivaban el área central y hacían usufructo de lo que ya estaba, y multiplicaban las posibilidades de lo que ya estaba. El objeto final de estudio fue una sola manzana del área central. Esto que extrañamos, la exposición de los trabajos, la maqueta, el intercambio, simplemente puse la foto como un acto de nostalgia. Por ahí se lo ve a Diego y a algunos de los otros docentes que estaban dando vueltas. Ahí trabajábamos en la utopía fáctica con estructuras. Como para ir terminando, yo simplemente rescato algo, este pensamiento de Kulja, ¿no? Que dice, si uno no cambia, no evoluciona y termina por dejar de pensar. O sea, siempre hay que tener algún tipo de celo, de reparo con los pensamientos y los proyectos automáticos, ¿no? Los procedimientos automáticos. Siempre proceder de la misma forma nos pierde sensibilidad con una lectura del contexto. Entonces tenemos que pensar en el estado de las cosas. Hoy más que nunca todos estamos sensibles y con todas las incertidumbres de cómo puede evolucionar el mundo colectivo, el mundo personal y la ciudad que nos convoca. Entonces esta idea de invitarlos a observar antes que a proyectar o a proyectos automáticos y rápidamente meterse en la parcela y tener una idea, etc., los invito a observar el río, caminarlo, verlo, sacar apuntes, leer. Hay mucha bibliografía con respecto a esto. Uno encuentra meets y charlas en vivo de gente muy interesante que están discutiendo las ciudades, para tener una mirada más reflexiva y más crítica y más propositiva a la hora de ensayar los proyectos, ¿no? Siempre pensamos que estamos en nivel 5, donde lo que importa es lo que empiezan a decir ustedes con los proyectos, y no necesariamente es solo si saben manejar las herramientas habituales de los arquitectos. Y para no terminar en baja, y habíamos nombrado ya los redondos, esta frase con su líder riéndose a carcajadas, que cuando la noche es más oscura se viene el día en tu corazón. Buenas aulas, buenos talleres, buen segundo semestre. La Antártida de alguna forma lo preanunció, que va a ser bueno. O sea que felices de poder construir el taller a pesar de todo. Gracias.